Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Historia del remanente fiel. Al que venciere. Hola, soy el pastor John Alexander Pérez. Quiero compartir contigo la historia del remanente fiel. El quinto remanente de la iglesia cristiana es Filadelfia. También se le conoce como la iglesia fraternal. El Señor Jesucristo le dirige las siguientes palabras: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. El Señor le dice a la iglesia: avanza. Hay una puerta abierta, la puerta de la gracia está abierta. Toma decisiones y ponte en marcha. El periodo de tiempo de la iglesia de Filadelfia lo podemos marcar entre el año 1798 al año 1844 después de Cristo. La palabra Filadelfia significa amor fraternal y expresa la situación y el espíritu de aquellos que recibieron el mensaje adventista hasta el otoño de 1844. La historia nos cuenta que los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar en el año 1798. En dicha fecha, entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año de 1798. En este periodo de tiempo se anuncia que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Únicamente después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado el misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representan al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en el año de 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año de 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. En estos tiempos, la Biblia fue difundida masivamente. En el año de 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por todas partes del continente. En el año de 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Bíblica Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. En aquellos tiempos comenzaron a verse las señales de la segunda venida de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: habrá señales en el sol y en la luna,
y en las estrellas. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. El revelador describe así la primera de las señales que iba a preceder al segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de cilicio y la luna se puso toda como sangre. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en el año de 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, de África y de América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. También encontramos que 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Un testigo ocular nos narra lo siguiente: temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos desde las puertas de sus casas. Las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo. El carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, se preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región o que el día del juicio estuviera inminente. Velas y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas cantaron, los pájaros entonaron sus melodías del anochecer y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día oscuro. Otro testigo ocular nos cuenta: la oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual, vista de las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de la medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. A la iglesia de Filadelfia se le hacía el siguiente anuncio: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. En aquel tiempo surgió el movimiento millerita. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor, a inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. A Guillermo Miller y a sus colaboradores le fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno: temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Así como en el caso de la Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad.
tanto en Europa como en América. Hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Si los que profesaban tener a Dios recibieran la luz tal cual brilla sobre ellos al dimanar de su palabra, alcanzarían esa unidad por la cual Cristo oró y que el apóstol describe como la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tales fueron los resultados benditos experimentados por los que aceptaron el mensaje del advenimiento. Provenían de diferentes denominaciones y sus barreras confesionales cayeron al suelo. Los credos opuestos se hicieron añicos. La esperanza antibíblica de un milenio temporal fue abandonada. Las ideas erróneas sobre el segundo advenimiento fueron enmendadas. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron extirpados, los agravios fueron reparados, los corazones se unieron en la más dulce comunión y el amor y el gozo reinaban por encima de todo. Qué hermoso testimonio se nos da de la iglesia de Filadelfia, amor fraternal. Miremos cuáles son las características de los fieles en aquel tiempo. Predicaron al mundo la necesidad de prepararse para la segunda venida de Cristo. Hombres de fe y oración que fueron inducidos a estudiar las profecías. Por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron extirpados. Los agravios fueron reparados. Se unieron en la más dulce comunión y el amor y el gozo reinaban por encima de todo. Qué hermosas características que tú y yo debemos tener si queremos estar en el cielo. Pero se anuncia también una apostasía en el tiempo de Filadelfia. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Es así como se anuncia que Filadelfia, el remanente de Sardis, iba a caer de la plataforma de la verdad y se convertiría en una iglesia apóstata. Cuando los ministros y los directores de aquellas iglesias se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a sus predicaciones y hasta de hablar de sus enseñanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así se vieron reducidos los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad. A la iglesia en Filadelfia se le da también una advertencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 y 11. Por aquel tiempo se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hacía muchos años venía observándose una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres mundanas y una decadencia correspondiente en la vida espiritual. Pero en aquel año se notó repentinamente una decadencia aún más acentuada en casi todas las iglesias del país. Aunque nadie parecía capaz de indicar la causa de ella, el hecho mismo fue muy notado y comentado tanto en la prensa como desde el púlpito. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron al mensajero misericordioso que habría enmendado los males que los separaban de Dios y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaban las iglesias protestantes en el año de 1844. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido.
Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, que significa confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, sin embargo, están divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Las principales causas de apostasía de Filadelfia son las siguientes. Muchos de los que profesaban ser pueblo de Dios no edificaban para la eternidad. Se opusieron a la doctrina del advenimiento. Hubo una decadencia espiritual. Hubo conformidad con las prácticas y costumbres del mundo. Rechazaron el mensaje del primer ángel. Volvieron a buscar la amistad del mundo. Surgió dentro de la iglesia la mundanalidad, apostasía y también la muerte espiritual. Y hubo unión con los gobiernos seculares en afán de captar el favor del mundo. Esas son las cosas que tenemos que estar en guardia. Tenemos que velar que la iglesia no cometa esos mismos errores, que no cometa las mismas apostasías de Filadelfia, sino que debe sostenerse firme sobre la plataforma de la verdad. Pero se anuncia que de Filadelfia quedaría también un remanente y está expresado en la expresión al que venciere. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Es así que se describe que de Filadelfia saldría un remanente, que sería el sexto remanente de la iglesia cristiana, que se llamará la Odisea. Los que recibieron la luz relativa al santuario y a la inmutabilidad de la ley de Dios se llenaron de alegría y admiración al ver la belleza y armonía del conjunto de verdad que fue revelado a sus inteligencias. Deseaban que esa luz que tan preciosa les resultaba fuese comunicada a todos los cristianos y no podían menos que creer que la aceptarían con alborozo. Pero las verdades que no podían sino ponerlos en desaveniencia con el mundo, no fueron bienvenidas para muchos que profesaban ser discípulos de Cristo. La obediencia al cuarto mandamiento exigía un sacrificio ante el cual la mayoría retrocedía. Por algún tiempo, muchas iglesias aceptaron su obra, pero cuando rechazaron la verdad del advenimiento, intentaron eliminar toda disensión al respecto. Los adventistas, cuando vieron que las iglesias rechazaban el testimonio de la palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como parte de la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, y se sintieron justificados a separarse de sus antiguas relaciones. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas, pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad a Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. De ahí que se sintiesen justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano del año de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de sus iglesias. El quinto remanente apostató al rechazar el mensaje divino. Los fieles que aceptaron el mensaje pasaron al siguiente periodo de tiempo de la era cristiana, que se le conoce como la Odisea. ¿Cuál es tu decisión frente al mensaje? ¿Lo aceptarás o lo rechazarás como estas personas? ¿O estás dispuesto a avanzar en la luz que el Señor te da? Quiera el Señor ayudarnos, quiera el Señor bendecirnos, quiera el Señor tomar nuestra mano y guiarnos por el camino de la verdad. Es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.